profesor de Historia y actualmente me desempeño como académico en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Y el Grupo Crisis de acá de La Serena me invitó a participar de un ciclo de conferencias, pidiéndome en este caso en particular que tratara el tema de la violencia política en el Chile contemporáneo. Y sobre esa problemática voy a abordar un aspecto en particular, que es la reacción popular frente a la violencia del Estado. Y de esa manera tratar de dar una explicación entre historiográfica y desde el ámbito de las ciencias sociales que permita comprender mejor este fenómeno tan controversial y tan contemporáneo desde el punto de vista de la discusión pública. No cabe duda que este tema, el tema de la violencia, es un tema tremendamente contingente. Aparece reiteradamente en los medios de comunicación y de una u otra manera parte importante de las campañas políticas que hoy día estamos observando en el escenario político nacional hacen referencia a la temática de la violencia como uno de los problemas estructurales del país. Y este, de una u otra manera, estaría fuertemente relacionado con las formas de reacción que en este caso los sectores populares en particular expresan y manifiestan coyunturalmente cada vez que son convocados a ejercer su legítimo derecho a la protesta. Y en ese contexto, entre otras cosas, se intenta levantar o dejar establecido en la normativa vigente nuevos procedimientos de tipo punitivo, como por ejemplo la ley Hinzpeter, que viene precisamente a tratar de establecer nuevos marcos regulatorios al derecho a la protesta y sobre la misma base nuevos procedimientos de tipo punitivo respecto a las expresiones más radicales que ésta eventualmente pueda tener en el espacio público. En ese sentido, por lo tanto, reflexionar sobre la violencia es no solamente mirarla en términos de trayectoria o perspectiva histórica, no solo hacer un ejercicio de tipo longitudinal en relación con el análisis del fenómeno, sino que hacerse cargo también de que es un tema contingente, es una problemática contingente y es un fenómeno respecto del cual no solamente es necesario establecer pronunciamientos, sino que también establecer formas de aproximación, análisis, comprensión y por lo tanto evaluación respecto a sus eventuales proyecciones en el campo de lo político. Y en ese sentido quiero reiterar que, a mi juicio, siendo esta una problemática que nos interpela y que evidentemente está a la orden del día dentro de las discusiones políticas que todos nosotros en nuestros respectivos colectivos o grupos políticos desarrollamos, remite necesariamente a hacernos cargo de, entre otras cosas, la viabilidad del uso de este recurso en el campo de la lucha política contemporánea. Hay que reflexionar sobre ese tema y hacerlo con la mayor cantidad de argumentos posible. En ese sentido, se instala la propuesta que les voy a hacer en los próximos minutos. Tiene que ver precisamente con un análisis más bien diacrónico, más bien longitudinal, por lo tanto en perspectiva histórica respecto de este fenómeno. Y al efecto, las imágenes no son casuales, siempre las imágenes están cargadas de intención y en este caso de intención política. Y evidentemente no los estoy invitando a salir a la calle a quemar algún tipo de recinto público, pero sí evidentemente hacernos cargo de algunos aspectos que me parece que son importantes de tener en consideración cuando analizamos el fenómeno de la violencia en Chile en particular. Porque ese es un primer aspecto que me parece que es importante despejar. Las formas de la violencia en Chile difieren sustantivamente de aquellas que nosotros podemos encontrar o reconocer en otros países de América Latina. Y en Chile, como voy a tratar de expresar en los próximos minutos, tiene algunos elementos de recurrencia que es interesante tener en consideración. La primera imagen, la imagen que está a la izquierda de ustedes, corresponde a una huelga obrera que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso en el año 1903, que parte o se origina en una reivindicación de los trabajadores marítimos portuarios, directamente asociada en este caso a la reivindicación de la jornada de trabajo de 8 horas, y que en el marco de su desarrollo por el centro de la ciudad de Valparaíso, por el Plan de Valparaíso como se le conoce, derivó en una serie de disturbios que entre otras cosas significó, a propósito de la imagen en particular, el incendio de la Compañía Sudamericana de Vapores. Los que han visitado Valparaíso conocen probablemente el Monumento a los Héroes de Iquique. El edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores se encuentra precisamente contiguo a ese monumento. Pues bien, ese edificio, que era una de las expresiones más manifiestas del poder patronal, del poder empresarial, va a ser objeto precisamente del ataque de los trabajadores y su incendio en la huelga general del año 1903. Los estudiantes se intentaron concentrar en las inmediaciones de la Plaza Italia y las Fuerzas Especiales de Carabineros impidieron esa concentración
y a partir de ese momento las situaciones de disturbios urbanos se proyectaron por todo el centro cívico de la ciudad, no solo por la Alameda, sino que por las principales arterias precisamente del centro de la capital. Y culminaron aproximadamente sobre las 8 o 9 de la noche, es decir, duraron prácticamente todo el día, y culminaron precisamente con el incendio del edificio de la Polar, que en ese mismo contexto está siendo fuertemente cuestionada por la ciudadanía por una serie de estafas que habían afectado precisamente a quienes tenían tarjetas de crédito suscritas con esa entidad. ¿Qué quiero representar con estas dos imágenes? Más allá, en este caso, de la simbología del fuego que acompaña, en este caso, a ambos fenómenos de tipo coyuntural, que el grueso de las manifestaciones populares, en las cuales la violencia aparece como un elemento recurrente, particularmente durante el siglo XX, tienen como escenario preferente el mundo urbano. Es decir, la protesta popular que asume características de violencia social es la que se expresa de manera más recurrente en los centros urbanos de las grandes ciudades del país. Y normalmente afecta a los centros del poder económico o a los centros del poder político sobre los cuales se representa o se expresa precisamente el sistema de dominación de clase. En ese sentido, hay una recurrencia en los fenómenos que nosotros podemos evaluar a lo largo de la historia de Chile que remiten precisamente a este tipo de expresiones o manifestaciones. La violencia es un concepto polisémico, tiene diferentes acepciones, expresa o representa diferentes connotaciones dependiendo en buena medida de las formas de aproximación que hacemos precisamente al concepto, normalmente en términos disciplinarios, es decir, desde qué óptica, en términos científicos, en términos metodológicos, nos acercamos al concepto. Pero más allá de estas precisiones, a mi juicio, hay dos cuestiones fundamentales que es importante tener en consideración. Primero, que la violencia es una construcción cultural y por lo tanto responde a las formas específicas que asume un sistema de dominación en un contexto histórico determinado. En consecuencia, la violencia acompaña sistemáticamente todo tipo de relaciones sociales a lo largo de la historia y particularmente aquellas en las cuales el sistema de dominación se expresa como sistema de dominación de clase, es decir, unos dominan y otros son dominados. En un sistema de esa naturaleza, la violencia es una expresión o una manifestación consustancial precisamente a la condición de la dominación de clase, porque unos ejercen la violencia para mantener el sistema de dominación y otros ejercen la violencia para resistirse, para confrontar o intentar derribar ese sistema de dominación. En ese sentido, la violencia normalmente supone el uso o el recurso a la fuerza, ya sea para conservar, para modificar o para transformar profundamente los sistemas de dominación existentes. Eso supone, por lo tanto, en consecuencia, que la violencia siempre emerge, es decir, siempre irrumpe, se constituye en un contexto de asimetría, donde unos dominan y otros, evidentemente, viven, sufren y padecen la dominación. En ese contexto, la violencia puede ser clasificada, taxonomizada de diferentes maneras, pero hay básicamente dos modelos básicos que son los que predominan en términos de estatuto disciplinario científico. Las denominadas violencias estructurales, a las que nos vamos a referir más adelante, que tienen que ver precisamente con aquellas que ejercen las clases dominantes en el ejercicio del sistema de dominación, y las violencias reactivas, que son en las cuales yo voy a colocar el acento y que tienen que ver en particular con las conductas de los sectores populares como expresión, reitero, de resistencia o de apelación a la transformación de esos sistemas de dominación. Por una parte, habría que asumirla que esta aparece fuertemente legitimada y por lo tanto más extendida o con un mayor grado de desarrollo en aquellas sociedades donde el Estado es débil o donde el Estado definitivamente desaparece o no logra ejercer efectiva o eficientemente este control social al que hacíamos referencia previamente. Recuerden que la lógica de la dominación y del control social arranca como categoría desde el periodo del racionalismo en el siglo XVII con Thomas Hobbes, que asume que al Estado le corresponde y por lo tanto asume el monopolio de la violencia legítima. El Estado, a través del sistema penitenciario, del sistema judicial y del sistema represivo, entendido como organismos u organizaciones de esa naturaleza, reclama para sí mismo el control social y por lo tanto el monopolio de la violencia. Cuando el Estado se ve debilitado, cuando el Estado está cuestionado, normalmente los sectores populares
tienden a expresar y a manifestar de manera más recurrente y más sistemática sus expresiones o sus manifestaciones de violencia precisamente por medio de la violencia. Quizás la expresión contemporánea más significativa de este tipo de rasgos distintivos es la sociedad colombiana contemporánea, donde el Estado pretende ejercer de manera más o menos sistemática el control social, pero no logra encuadrar dentro de esas dinámicas de control social al narcotráfico, al sicariato, a la guerrilla y a los poderes gamonales o locales. Es decir, a lo menos 4 fuerzas sociales y políticas, normalmente armadas, cuestionan al Estado y le disputan al Estado precisamente el control social, el control político y el control territorial. En esas sociedades, por lo tanto, donde el Estado es fallido, donde el Estado es débil o donde no logra ejercer eficientemente el control social, el fenómeno de la violencia tiende a adquirir rasgos más extensivos y, por lo tanto, dimensiones más profundas al interior de la sociedad. Ahora, una segunda cuestión a tener en consideración precisamente respecto de este fenómeno es que la violencia es un componente fundamental en toda relación de poder. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, el proceso de independencia de Chile o las diferentes fases de la organización del Estado oligárquico durante el siglo XIX o las transformaciones de ese Estado oligárquico durante el siglo XX, vamos a ver cómo precisamente la violencia irrumpe y se constituye como un factor clave en las formas que asume la construcción del poder político. Toda forma de transformación, toda forma de alteración y por lo tanto toda modificación en profundidad de las relaciones políticas y de las formas institucionales que asumen esas relaciones políticas tienen normalmente a la violencia como un agente de mediación, como un agente de cambio. Es decir, como decía Engels, como partera del cambio social, como partera de las transformaciones históricas. Tiene que ver normalmente con estas percepciones que nosotros adquirimos al día siguiente de haber protagonizado un hecho bochornoso, un hecho conflictivo, un hecho violento. Normalmente después de la resaca profunda cuando decimos, chucha, parece que la cagué. Es decir, esa lógica que normalmente está instalada cada vez que nosotros apelamos a una situación más o menos radical y respecto de la cual posteriormente nos arrepentimos. Esos dos elementos, esos dos factores, más allá de los dispositivos de control social que el Estado establece, tienden de una u otra forma a establecer mecanismos de inhibición o de contención respecto a la violencia. En ese sentido, en la sociedad occidental, construida sobre la base de los valores cristianos, el sujeto tiende a su vez a disciplinarse a sí mismo. Es decir, no es solo el Estado el que disciplina al sujeto, sino que el sujeto a su vez tiende a desarrollar o a desplegar mecanismos disciplinadores o autodisciplinadores. Cuando la clase obrera se organiza y apela a una transformación profunda de la sociedad, una de las expresiones o manifestaciones más recurrentes de ese acto reivindicatorio es la protesta, y normalmente asociada a la protesta o vinculada a la protesta, lo que nosotros conocemos como la violencia popular. Si nosotros hacemos un registro de los episodios de violencia popular de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, vamos a encontrar cómo esta recurrentemente se expresa precisamente en el espacio público. La política pública tiene que intervenir para reprimir, para contener estas manifestaciones, pero tiene que construir a su vez también un diseño desde el punto de vista científico que permita explicarse estas conductas. ¿Por qué estos sujetos con estas características se comportan de esta manera y qué tipo, a propósito de esos diagnósticos, qué tipo de iniciativas, qué tipo de acciones políticas se pueden introducir precisamente para corregirlas? Las ciencias sociales, en ese sentido, nunca han estado ajenas a los dispositivos de poder a la hora de formular teorías y procedimientos metodológicos que permitan dar cuenta de los fenómenos violentos y sobre esa base contribuir a un diseño de control social que permita inhibirlos, neutralizarlos o definitivamente liquidarlos. ¿Cuáles son esos enfoques? Algunos de los cuales tienen mucha recurrencia hoy día, no solamente en los centros académicos, sino que en los medios de comunicación social. El primero de ellos, y uno de los más populares hasta hace poco tiempo en Chile, era el enfoque etológico, que entendía que la violencia era una expresión o una manifestación de una desviación físico-biológica, fundamentalmente fisiológica, es decir, instalada en este caso en particular
en el cerebro de los sujetos que llevan a cabo o que cometen acciones de violencia. Los violentos, en esa lógica, son los enfermos y, por lo tanto, las iniciativas profilácticas destinadas a controlar los fenómenos de la violencia tienen que ver con ejercicios de tipo psiquiátrico y que, evidentemente, están mediados por las lógicas del encierro. Los sujetos violentos son sujetos patológicamente enfermos. En consecuencia, respecto a estos sujetos, el único tratamiento que media es el encierro, indeterminado, porque si el sujeto es anormal, ni siquiera la norma penal es suficiente para él y el encierro tiene que ser un fenómeno de tipo permanente. Este esquema arranca con César el Hombroso hacia fines del siglo XIX y proviene fundamentalmente del estudio que en ese momento los gobiernos hacían de la acción directa que los anarquistas habían comenzado a llevar a cabo en contra de las principales figuras del Estado, de las clases dominantes y de la Iglesia. Los anarquistas, como probablemente algunos de ustedes saben, a fines del siglo XIX practicaron el atentado terrorista para liquidar a quienes ellos expresaban o representaban como sujetos de clase, los dignatarios de la Iglesia, los jefes de Estado, los reyes, los empresarios, etc. Y son muy comunes, por lo tanto, en esta época una serie de atentados que afectaron especialmente a Europa y en alguna medida también a Argentina en el caso latinoamericano. Los braquicéfalos, a propósito de las imágenes que ustedes están observando, es decir, las personas de cráneos achatados, no se los empiecen a tocar, estarían en disposición o desplegarían conductas más favorables precisamente para la comisión de actos de esta naturaleza, mientras que por el contrario, aquellas personas de cerebro alargado hacia atrás, los dolicocéfalos, serían en este caso las personas normales y por lo tanto aquellas sobre las cuales no sería indispensable o necesario mantener mecanismos de control social más o menos efectivos. Uno podría decir que estas teorías entraron en desuso en buena parte del mundo a comienzos del siglo XX, pero en Chile no. En Chile la Policía de Investigaciones, hasta la década de 1980, construía toda la fotografía delictiva, toda la fotografía criminal sobre las bases o sobre la base de las tesis de César el Hombroso. Y el inspector Vallejo, un sujeto bastante conocido a través de la televisión, las exponía públicamente precisamente en programas de gran audiencia. Es decir, los criminales tenían estas características, la prognaticia a propósito de la nariz, la forma de la frente, el cráneo achatado, la mirada torva, decía el inspector Vallejo, que serían los rasgos distintivos que permitirían identificar a este tipo de sujetos más propensos a la comisión de delitos. Hoy día introducen ciertas modificaciones y hacen alusión a la vestimenta, a las conductas tribales. Estos sujetos que andan con los pantalones más o menos bajo las nalgas, que arrastran el caminar, que se colocan la capucha sobre la cabeza para ocultar la faz, etcétera, serían aquellos que estarían en mejor disposición o predispuestos a la comisión de delitos. Este esquema, vuelvo a reiterar, pese a su carencia de rigor científico, es un esquema que sigue teniendo un cierto grado de incidencia, especialmente en la lectura que sobre este fenómeno hacen las policías o los organismos de seguridad en nuestro país. ¿Qué sostiene la teoría de la anomia? Que es relativamente vieja, al igual que las teorías de César el Hombroso sobre las desviaciones patológicas. La anomia surge con Durkheim, uno de los fundadores de la sociología a fines del siglo XIX, y va a ser posteriormente revisada como categoría por el estructural funcionalismo norteamericano de Talcott Parsons a partir de la década de 1950. Sostiene que los sujetos con escasos niveles de integración social, y cuando hablamos de integración social nos referimos a dos componentes fundamentales, con escasos niveles de integración educativa y con escasos niveles de integración laboral, son sujetos más propensos a la comisión de actos violentos. Estos sujetos que están al borde, al límite de la integración social, escasamente educados, escasamente formados, con empleos precarios, son en definitiva los protagonistas más recurrentes del hecho violento porque son los sujetos anómicos al interior de la sociedad. No poseen integración, no poseen lazos vinculantes con la sociedad, no reconocen legitimidad a las normas, a las disposiciones que regulan el comportamiento social, por lo tanto aparecen en definitiva como los más propensos a la comisión tanto de acciones delictivas como de acciones violentas. En ese esquema, la política pública a propósito del diseño focal que nosotros le reconocemos a buena parte de los instrumentos con los cuales opera el Estado, pretende precisamente revertir esas tendencias. Es decir, hay que ampliar las coberturas educacionales,
hay que generar mejores condiciones para la empleabilidad, porque en la misma medida en que avanzamos en esa dirección, reducimos los efectos de la anomia y contenemos, por lo tanto, las manifestaciones de la violencia. Este tipo de explicaciones son probablemente las que ustedes escuchan más recurrentemente y son las que han venido teniendo un estatuto de naturaleza científica más aceptado al interior de la comunidad de las ciencias sociales. El tercer esquema, el del agregado psicológico y el de la teoría de la frustración, a mi juicio, es el que de una otra manera expresa mejor las dinámicas de la violencia popular hoy día en Chile. Y con esto no estoy diciendo que este es el modelo que definitivamente tenemos que asumir o que tenemos que aceptar, sino que, vuelvo a reiterar, es el que explica de mejor manera la coyuntura actual en el desarrollo de la violencia social que nosotros observamos o reconocemos cotidianamente. ¿A qué se refiere este modelo? A que existe una suerte de paralelo entre las expectativas de satisfacción de necesidades que los sujetos crean a partir de los procesos de crecimiento económico. Es decir, si la economía crece, como en teoría ha venido ocurriendo en este país por lo menos desde 1985 en adelante, con algunas interrupciones específicas en coyunturas determinadas, si la economía crece a un ritmo sostenido, las expectativas de crecimiento personal y por lo tanto de éxito personal crecen en la misma medida en que crece la economía. Pero si eventualmente la economía entra en crisis o eventualmente los sujetos no logran alcanzar las metas y los objetivos que se han propuesto a partir de ese crecimiento económico, desarrollan lo que en este caso los psicólogos sociales denominan una frustración frente al modelo. Las protestas, por lo tanto, no serían hoy día una expresión de rebeldía frente al modelo, sino que estarían siendo más bien una expresión de rechazo frente a la incapacidad del modelo para reconocer y, por lo tanto, para integrar adecuadamente las expectativas de los diferentes sujetos que aspiran a alcanzar los mismos beneficios, las mismas rentabilidades y, por lo tanto, los mismos objetivos y metas de quienes sí logran alcanzar dicha condición. Lo que estaría predominando, por lo tanto, por ejemplo, en los jóvenes populares que participan más activamente en el desarrollo de estas expresiones o manifestaciones de protesta, serían fundamentalmente altos niveles de frustración con las expectativas que les crea el sistema, especialmente a través de los medios de comunicación social, y que posteriormente no ven obtenidas o no ven alcanzadas, entre otras cosas, por las inequidades del sistema educativo o precisamente por lo que mencionábamos recién, las precariedades o la precarización del empleo. Este aspecto en particular, a mi juicio, si asumimos que es una explicación válida para los fenómenos que estamos analizando, nos interpela políticamente, porque en ese sentido la violencia no estaría siendo expresión de una dinámica de transformación revolucionaria, sino que por el contrario estaría siendo la expresión de un descontento frente a un modelo que no satisface las expectativas que la gente ha venido construyendo al interior del modelo, que es muy diferente. Supone que detrás de las acciones de violencia hay lo que Mancur Olson denominaba un cálculo racional de costos y beneficios, parafraseando un poco lo que fue la movilización de los trabajadores del registro civil hasta hace poco tiempo atrás. Es decir, llevan a cabo determinadas formas de acción colectiva, esas formas de acción colectiva suponen un costo para la organización que las patrocina y que las está estimulando, pero esos costos, en un balance general de relación de costos y beneficios, son aceptables, son susceptibles de ser internalizados porque la consecución de los objetivos finales, en este caso de la movilización o de la reivindicación, permite sufragar o sostener los costos que conllevaba desarrollar ese tipo de movilización. La violencia, por lo tanto, sería una acción de tipo planificado, de tipo concertado, pero regulado, ponderado, medido. No va más allá de los repertorios de acción colectiva que de una u otra manera el grupo reconoce, valida y legitima. Tiene una trayectoria, tiene una cultura, tiene una historia a partir de la cual ese grupo reconoce esas formas violentas como formas válidas, legítimas y eficientes dentro de la acción colectiva. Toda sociedad expresa y manifiesta sus propias formas de conflicto. No todas las formas de conflicto devienen inevitable o indefectiblemente hacia un hecho de violencia, hacia una situación de violencia. La mayoría de los conflictos están regulados al interior de una sociedad
y por lo tanto van a ser debidamente descomprimidos por la acción política de los actores políticos, pero en algunas circunstancias esos conflictos derivan en hechos o en acciones de violencia. Y en ese contexto, especialmente en la teoría marxista, la violencia es una forma de interlocución, es una forma de relación entre actores sociales y actores políticos previamente constituidos. A mi juicio, este esquema en particular es el esquema que mejor expresa y que mejor retrata las dinámicas de la lucha de clases y, por lo tanto, las formas contemporáneas que en este caso asume la violencia colectiva en contextos de asimetría, como los mencionábamos al comienzo. Hemos tratado de establecer una definición del concepto, hemos intentado establecer cuáles son los procedimientos teóricos más recurridos para tratar de caracterizar el fenómeno, pero tenemos que hacernos cargo de que la violencia, y particularmente la violencia popular en Chile, posee rasgos que son distintivos. En Chile no hemos tenido históricamente la violencia que, por ejemplo, ha afectado a su vez históricamente a México, entre otras cosas porque en Chile nunca hemos tenido revoluciones agrarias o agraristas, como sí han habido en México de manera recurrente durante el siglo XIX, y es más, a propósito de la transformación del Estado oligárquico a partir de 1911 y hasta 1917, a propósito de este fenómeno emblemático que conocemos como la Revolución Mexicana. Violencias de esa naturaleza en Chile no hemos tenido. La violencia agraria más recurrente fue el bandolerismo social, que predominó ampliamente en las zonas rurales de nuestro país hasta comienzos del siglo XX, pero no tuvimos revoluciones agrarias. Y las expresiones de resistencia agraria más recurrentes tienen más bien como componente protagónico al componente étnico, a la comunidad mapuche en particular, y no necesariamente al campesinado. El campesinado en Chile no ha sido protagonista de revoluciones agrarias al estilo de la Revolución Mexicana. Esas dos dimensiones, la capacidad de organización y la capacidad de fuego de la delincuencia y la extensión del fenómeno revolucionario en el interior de las capas agrarias, en Chile no se ha dado de manera sustantiva. Tampoco hemos tenido la violencia de Brasil, y no me refiero solamente a la violencia de las favelas, que es un fenómeno más bien contemporáneo y que aparece con fuerte recurrencia y que ha tenido como principales víctimas del mismo a los niños, que son normalmente o regularmente encuadrados y liquidados por los escuadrones de la muerte, porque se entiende que la única forma de controlar el fenómeno de la delincuencia favelada es aniquilando al delincuente en la cuna, es decir, cuando es menor de edad, cuando es niño, antes de que llegue a una edad adulta y se convierte efectivamente en delincuente. Ese tipo de violencia en Chile tampoco la tenemos, no es frecuente, no es regular. En Brasil es un fenómeno regular. Y tampoco en Chile tuvimos grandes quilombos o grandes levantamientos de esclavos, entre otras cosas porque la esclavitud en nuestro país nunca tuvo la extensión, la profundidad ni la masividad que tuvo en Brasil. No hemos tenido en ese sentido ni la violencia de las favelas ni la violencia propia de los regímenes esclavistas. Tampoco hemos tenido un desarrollo histórico en profundidad de lo que se conoce para Colombia y para Centroamérica como la insurgencia armada. Con esto no quiero poner en duda o cuestionar la existencia de grupos armados en Chile, especialmente durante la década de 1980, como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el complejo Mapu Lautaro, pero ni la envergadura, ni la extensión, ni la capacidad de cuestionamiento al poder del Estado que esas organizaciones desplegaron en nuestro país es similar, semejante o con el mismo grado de extensión, profundidad y trayectoria en el tiempo de las guerrillas en Colombia, cuyos primeros antecedentes datan de 1946, para el caso colombiano, se refuerzan a partir de 1948 y se extienden durante la década de 1960, o para el caso centroamericano, y más específicamente, por ejemplo, para el caso nicaragüense, que arrancan a fines de la década de 1920 con las revueltas del ejército rebelde de César Augusto Sandino. En Chile, ese tipo de insurgencia armada no la hemos tenido históricamente. ¿Qué tipo de formas de violencia han protagonizado de manera más masiva y más recurrente los sectores populares? A mi juicio, en Chile hemos tenido una violencia que se identifica con tres rasgos particulares, o con tres rasgos que son distintivos. Primero es una violencia episódica,
Es decir, la violencia que despliegan los sectores populares no es una violencia sistémica, estructural, entre otras cosas porque el Estado en Chile, el oligárquico primero y el mesocrático después, fueron capaces de desplegar mecanismos de control social, dispositivos de control social altamente eficientes. Y en esa eficiencia contuvieron e inhibieron las expresiones más radicales de la protesta popular. No las hicieron desaparecer, es decir, no es que las hayan anulado definitivamente, pero sí las inhibieron, sí las subsumieron y por lo tanto las mantuvieron reducidas y encuadradas. De ahí entonces que la violencia popular en Chile sea más bien una violencia, a propósito de la imagen, de naturaleza episódica, que tiende a aflorar en dos momentos específicos dentro de la trayectoria histórica de nuestro país. En contextos de profundas crisis económicas que afectan, en este caso en particular, las subsistencias colectivas, como por ejemplo, a propósito de la imagen, la crisis económica de 1982, que entre otras expresiones tuvo un desempleo real del 25% y un desempleo relativo, PEM y POG, del orden del 42%, es decir, la subsistencia colectiva estuvo fuertemente amagada en el contexto de la crisis económica del 82, lo cual deviene en las protestas populares que se inauguran en mayo de 1983, y aquí hay que empezar a desmistificar algunos fenómenos. Las protestas del 83 no arrancan por una reivindicación de más democracia, arrancan de la condición estructural de pobreza, miseria y hambre que afecta a la población. No es una reivindicación por más democracia, es una reivindicación por mejores condiciones materiales de trabajo y de vida, la que estimula fuertemente el desarrollo inicial de las protestas de ese periodo. Y en segundo lugar, tiende a irrumpir, a propósito de lo que estamos viviendo coyunturalmente hoy día, de situaciones de crisis políticas profundas que afectan a la legitimidad del régimen político en su conjunto. Es decir, lo que aparece fuertemente cuestionado en este caso es la legitimidad de las relaciones de poder existentes en la sociedad. En esas dos condiciones es donde normalmente, vuelvo a reiterar, irrumpe la protesta popular y la protesta popular violenta. La protesta popular en Chile, vuelvo a insistir, es fundamentalmente una violencia de naturaleza episódica. Se produce en determinadas coyunturas y es expresión de reventones históricos, como se le ha dado en denominar. El segundo rasgo distintivo, a mi juicio, es que es una violencia espontánea. Carece de planificación, carece de organización y es expresión de descontento. Y este es un rasgo que, a propósito de lo que probablemente muchos de ustedes reflexionan, especialmente sus organizaciones, en sus colectivos, es decir, cuál es la salida política que puede tener un sistema de dominación en un momento determinado que considere la posibilidad de la violencia como una herramienta o como un instrumento. Remite precisamente a esta condición. No falta disposición en los sectores populares para llevar a cabo acciones de naturaleza radical, pero lo que no ha habido sistemáticamente a lo largo de la historia, o lo que uno no reconoce de manera más o menos evidente, es organización y planificación en el desarrollo de este tipo o de esta forma de intervención. El espontaneísmo suele ser regularmente la expresión más recurrente de este tipo de conducta. Y esto tiene que ver con el tercer rasgo distintivo. Al no ser organizada, al no ser planificada, al no dirigirse de manera más o menos explícita o al no orientarse de manera más o menos explícita en un diseño estratégico y táctico, tiende a ser en general una violencia de baja intensidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A los métodos y a los instrumentos. En general, los recursos a los cuales se apela para desarrollar acciones violentas en el contexto de la protesta popular son lo que podríamos denominar eufemísticamente como armas contundentes. En un lenguaje más coloquial, piedras, palos, adoquines. Esas son las armas del mundo popular. En general, en la protesta popular urbana no hay presencia de armas de fuego. No hay enfrentamiento armado directo con el aparato represivo del Estado. Ni siquiera, al no haber planificación y al no haber organización de la misma, el acto genérico que acompaña el desarrollo de la protesta radical tiene que ver con una arremetida directa contra la policía y contra, en este caso, los destacamentos de fuerzas especiales que se dislocan en el espacio público para contener o reducir los efectos del motín,
que después de agotar todos los recursos en un solo ataque, se repliega y se desordena automáticamente. Es decir, el acto de violencia suele además ser muy condensado, muy concentrado, no dura más de 15 minutos. Y después se acabaron las piedras. Se acabó el mínimo de organización existente y lo que viene inmediatamente después es la desbandada y la acción policial que termina de una u otra manera, reduciendo todos los efectos de la manifestación que hasta ese momento se había desplegado. No hay presencia prácticamente de armas de fuego en ninguna de las protestas populares que nosotros observamos o reconocemos desde el siglo XIX hasta la actualidad, con la excepción del siglo 1983-1987, donde el accionar miliciano adquirió un mayor grado de articulación como consecuencia de una fuerte presencia de las organizaciones insurgentes en la organización y en la conducción de los enfrentamientos armados, precisamente a propósito de la imagen que pueden observar en este momento en la diapositiva. Pero salvo ese ciclo, con la presencia de las milicias rodriguistas, las milicias de la resistencia popular o del movimiento juvenil Lautaro, no hay otro momento de la historia de Chile donde la organización o la planificación de la protesta urbana haya sido un hecho relativamente sistemático o permanente en términos de expresión y de desarrollo. Y cuando hablamos de violencia estructural, nos referimos a la violencia que han ejercido históricamente las clases dominantes y por lo tanto el estado de dominación y particularmente en Chile en particular, durante esta fase el estado de dominación burgués. Y esto posee 4 manifestaciones fundamentales. La más recurrente y probablemente la más conocida es la explotación de clase. Esa es una violencia estructural, sistemática, permanente, cotidiana, planificada, racional, organizada, articulada y legitimada, y regulada a su vez por procedimientos de naturaleza normativa. La principal violencia estructural, la que ocurre las 24 horas del día, los 365 días del año, es la explotación económica que en este caso el sistema opera y aplica sobre los trabajadores y sobre las clases populares. Un segundo nivel que probablemente hoy día es uno de los más recurrentes o uno de los más socorridos es la expoliación, que no es lo mismo que la explotación, que tiene que ver con nuestras relaciones al interior de una sociedad de mercado, donde la extensión, la proliferación y la masificación de los sistemas crediticios permite que en este caso en particular el capital financiero sobre la base de las reglas del juego que operan en el sistema crediticio precisamente obtenga mayores y más altas tasas de plusvalía como consecuencia de las exacciones que operan al interior del sistema. Aquellos que son estudiantes universitarios y que conocen del sistema de endeudamiento, ya sea público o privado, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Aquellos que tienen tarjetas de crédito con las principales casas comerciales o con el sistema del retail también saben de lo que estoy hablando. La expoliación es una segunda dimensión, si ustedes quieren, más novedosa, pero crecientemente extendida dentro del marco de lo que denominamos, reitero, como violencias estructurales. A mi juicio, la violencia política debe tener o debe regularse también por el principio de la organicidad, en el sentido de que debe ser canalizada por una estrategia y una organización política que regule y proporcione su utilización. Tiene que haber un diseño a partir del cual esta forma de expresión política se exprese, se manifieste y se proporcione. Muchas de las manifestaciones de violencia espontánea terminan dirigiéndose, por ejemplo, contra jardines infantiles, saqueos de jardines infantiles. ¿Cuál es el sentido de una acción de esa naturaleza más allá de expresar o de manifestar un importante grado de rabia o de descontento con el sistema de dominación? Saqueo de pequeños establecimientos comerciales que afectan de una u otra manera a grupos que de una u otra forma tienen en ese recurso su forma específica de ganarse la vida. O sea, pudiendo saquear un banco o un supermercado. O sea, aquí el problema no es el saqueo, sino que hacia dónde se orienta. El principio de la organicidad supone, reitero, no solo organizar, definir, planificar, supone proporcionar y ponderar el uso de la violencia política. La violencia en ese sentido como recurso político, reitero, tiene que ser legítima, oportuna, eficaz y organizada. Gracias por la atención, chiquillos.